Porque pasa esto que es flagrante, que lo hacen a plena luz del día, que les da igual, van con la chorra fuera, y luego encima sale esta payasa a decir que no, es que Pedro Sánchez controla el Poder Judicial. Como, tío, pero si lo tenéis controlado vosotros, que están haciendo, literalmente son títeres vuestros. Bueno, pues el caso del novio de Ayuso ha pasado a ser, con el anexo del fiscal general, la filtración del correo, ha pasado a ser todo lo contrario, y gracias a esta maquinaria de mierda, que ahora es el caso del fiscal general, y esporádicamente, anexamente, complementariamente, está por ahí pululando también el caso del novio de Ayuso. Cuando una cosa está reconocida por escrito y otra cosa, literalmente, se está viendo que no hay nada. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Es que yo no creo que sea un combate entre el fiscal y el novio. Es un combate entre el Poder Judicial y el gobierno. Yo creo que es un combate que tiene unas dimensiones bastante más grandes. Pito toca en esto. O sea, la persecución que está sufriendo el entorno de Pedro Sánchez, todas las Ojo, que yo ya he dicho otras veces que estoy muy a favor de que sufra esta persecución un político. Un político de alto nivel, estoy a favor de que sufra esta persecución y de que sufra este análisis al milímetro. Pero que lo sufran todos los políticos. O sea, que en su oficio entre que van a tener que estar expuestos continuamente al escrutinio meticuloso de todo lo que hagan que esté relacionado mínimamente con presupuestos y con el Estado. Estoy muy a favor de esto. Pero hay que hacerlo con todos. Lo que no se puede usar esto es como herramienta política, herramienta de desgaste, cuando tiene que ser una herramienta de control y de prevención y de disuasión. Sí, entra en política y todo lo que quieras, pero que sepas que no vas a poder robar un puto chavo. Pero esto que se haga con todos. Estoy muy de acuerdo de esto, con esto. Que se mire todo minuciosamente, meticulosamente con lupa, hasta el putísimo milímetro. Que les pases el papel higiénico por el culo y que salga blanco y que tenga que salir blanco nuclear. Estoy muy de acuerdo con esto. La cosa está en que Idabel conocía a su novio cuando estaba cometiendo delitos fiscales y se sigue diciendo que no, y su novio lo ha reconocido fehacientemente a través de su abogado por un correo, y esto está demostrado que este reconocimiento existe, y en cambio, en lugar de estar hablando de esto, continuamente estamos hablando de otras muchas cosas que encima no tienen ninguna base, en vez de estar mirándola ya con lupa desde hace meses. Que la hermana de Feijóo se ha beneficiado de un montón de contratos fragmentados para que pasen por debajo del radar en la Xunta de Galicia y que no se esté hablando de esto, que no se haya empezado a mirar al milímetro, esto es insultante, coño. Porque hay que mirarlos, pero hay que mirarlos a todos. Pero claro que hay que mirarlos. Pero con unos el embudo es así y con otros el embudo es así. Está todo organizado. Y esto es vergonzoso. Instrucciones absolutamente tiránicas que estamos viendo, basadas en órdenes ilegales, porque esto que ha dicho Isma, de entrar a las bravas y hacer este tipo de registro, ya ha dicho la Abogacía General del Estado que es desproporcionado y es ilegal. Ha rechazado diligencias que García Ortiz necesitaba para su propia defensa. Ha abierto varias líneas de investigación sin venir al caso. Ha ampliado la causa. Se llama indefensión. Y este señor Ángel Hurtado está cometiendo infracciones muy graves. Y yo lo que espero es que el Consejo General del Poder Judicial por una vez, de verdad, reaccione de forma contundente y aplique medidas disciplinarias a un juez, que todavía no lo hemos visto. Nada más que vemos jueces enloquecidos. Esto tiene un origen. Bueno, pero déjame terminar. Es que a mí lo que me importa es la indefensión frente al Poder Judicial. No, o sea, es brutal lo que estamos viendo en España. Y no es el caso único el del... Hombre, un juez ahora mismo tiene un poder judicial y mediático que es brutal. Puede cambiarte la dirección de unas elecciones, pero así, a su antojo. Es que lo pueden hacer así, delante de todo el mundo, y hacer delante de todo el mundo así, y todo el mundo callado. Están haciendo literalmente esto, porque saben que pueden. Fiscal que en general. Además, es que reformamos la ley orgánica del Poder Judicial para que no se pudiera pedir directamente responsabilidad civil a los jueces. Y yo creo que hay que pedir responsabilidad civil a los jueces. Esa reforma es que habría que retrotraerse a ese momento y esa reforma dejarla sin vigencia. Porque es que estamos viendo el descontrol absoluto en el que estamos inmersos. Me parece de verdad que no es únicamente una cuestión entre el fiscal, ojalá fuera una cuestión únicamente entre el fiscal y un novio. Es que creo que tenemos un problema estructural bastante de mayor calado. Pues por una parte el juez Peinado, por otra parte el juez Hurtado. Una te la deja votando y el otro entra a machacar. O sea, el juez Hurtado es este que, sin tener él competencia alguna, por ejemplo,
con el caso del novio de Ayuso, el que decidió opinar de un caso que no está instruyendo él, diciendo que no se le puede llamar delincuente confeso, a pesar de los... Como, pero tú qué tienes que decir si estás haciéndolo de puta pena en tu propia instrucción, ¿qué tienes que decir tú de la instrucción de otro sitio? A la vista de todo el mundo, porque no hay consecuencias si esta gente va con la chorra fuerísima. ¿Qué tienes que decir? Pero como va con la chorra fuera, se puede permitir decir, no solamente aquí hago lo que me sale de los cojones, sino que además me puedo permitir que cuando otra instrucción sigue un poquito más los cauces normales y habituales, decir que no se está haciendo bien. Que si yo estuviera ahí, eso lo haría de otra forma. ¿Qué cojones tienes tú que decir de la instrucción de otro caso si no sabes ni llevar el tuyo? Bueno, si sabes, para lo que quieres. Las dos varas del juez Hurtado. Implacable con el fiscal general, benévolo con el PP. El magistrado levanta pasiones en la derecha y provoca estupefacción en el progresismo judicial. El juez Ángel Hurtado nos dejó por escrito su convicción de que para sustentar una acusación judicial es preciso alcanzar un nivel de certeza. Esto, que es tan obvio, hoy hay que decirlo, pero es que lo dijo él. Lo que pasa es que esto lo dijo en 2009. Dijo que es preciso, que para sustentar una acusación judicial es preciso alcanzar un nivel de certeza que suponga un convencimiento que supere el canon de la llamada duda razonable. Es decir, que haya indicios plausibles, no meramente prospectivos o meramente imaginativos o hipotéticos. Para instruir una causa tiene que haber algo. Tiene que haber algo a lo que acogerte. Pero esto es lo que decía antes. Eso al menos es lo que pensaba en 2009 el ahora magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda. Ya sabéis, la Sala Segunda os sonará porque controlamos la Sala Segunda de lo penal por atrás. Esto al menos es lo que pensaba en 2009 el ahora magistrado del Tribunal Supremo. 15 años después, el autor de esas líneas no parece albergar la menor duda razonable de que el fiscal general del Estado filtró un documento supuestamente secreto, pese a que tenían acceso a él más de 60 personas. Y no se ha podido demostrar ningún elemento material, a día de hoy no hay ningún elemento material que señale en concreto al fiscal general García Ortiz. No hay literalmente ningún elemento material. En cambio, sí hay elementos materiales que lo desvinculan con esa filtración. Pues lo que decía en 2009 de que hay que tener causas plausibles y algo razonable, esto lo dijo como argumento en la Sala Penal de la Audiencia Nacional cuando se archivó la causa abierta contra 3 militares estadounidenses por la muerte en Irak del cámara de televisión, que recordaremos todos, José Couso, y sirvió para dejar libres a los 3 militares estadounidenses que, según testigos presenciales, según otros periodistas, dispararon intencionadamente a la habitación donde se encontraban los miembros de la prensa internacional, y que acabaron con la vida de José Couso y de un periodista, no me acuerdo qué periodista era. Pero aquí dijo, no hay indicios suficientes, no podemos, ¿qué puedo hacer yo? En cambio ahora con la chorra fuera dice, pues tú, como si fuera su varita de Hogwarts, tú y tú. Nadie imaginaba que para investigar un delito considerado menor en el Código Penal, revelación de secretos, o sea, es un delito menor en el Código Penal y encima a un fiscal general, no a un ciudadano de a pie. Nadie imaginaba que para investigar un delito considerado menor en el Código Penal, revelación de secretos, fuese necesario recurrir a una medida tan extrema como registrar durante 10 horas el despacho e incautarse de los dispositivos electrónicos de una de las principales autoridades del Estado. No solamente de los dispositivos electrónicos de él, recordemos que ha habido este famoso borrado del móvil que él dice que lo hace por protocolo, la Agencia de Protección de Datos le respalda y dice que esto se hace así, que es un protocolo por seguridad porque tienen datos sensibles. ¿Que te puede parecer sospechoso o no? Es cierto, ¿eh? Es cierto que te puede parecer sospechoso o no. Qué coincidencia que uno de los borrados habituales de datos que hacen coincida con... Te puede parecer sospechoso, pero una mera sospecha no instruye nada. Si no hay, no hay. Y que además, no solamente se han registrado estos dispositivos electrónicos, recordad que lo que buscaban eran conversaciones por WhatsApp, conversaciones por mail, no solamente no están en este teléfono porque fue borrado todo, sino que una conversación tiene mínimamente 2 partes. Y han investigado las otras partes, los otros dispositivos electrónicos de otros miembros de fiscalía, abogados, periodistas, etc. Y tampoco han encontrado nada. De hecho, lo único que han encontrado, o sea, lo único referente a esto, lo único importante que han encontrado es que el 13 de marzo, este correo del que hablamos, que es el que decía que Amador reconocía mediante su abogado que había cometido delitos, este correo le llegó al fiscal general el 13 de marzo a las 21:44 de la noche.
Y a las 21:20 ya estaba, a las 21:20, 20 minutos antes de que le llegara aprobadamente, esto lo ha aprobado la UCO. Hemos visto otros dispositivos electrónicos, le ha llegado al fiscal general, el fiscal general, probadamente, por la UCO, por los demás dispositivos electrónicos, probadamente, o sea, esto se considera así, que es así, y esto es, no se considera, está exento de debate. La UCO dice que a las 21:44 del día 13 de marzo el fiscal general recibe este correo electrónico y a partir de ahí habría hecho una filtración. 13 de marzo, 21:44 de la noche. Pero es que el 13 de marzo a las 21:20 de la noche, ese correo electrónico, esa información, ya la tenían otros periodistas, por ejemplo. Con lo cual, la filtración perfectamente y muy plausiblemente se puede haber producido antes. Porque recordemos que lo que se investiga es la primera filtración. El juez reconoció que una vez filtrado y reconocido por los medios públicos, etc., ya no existiría una revelación de secretos porque ya es consabido por el público. Entonces se trata, básicamente esto se resume en, o se limita a conocer quién fue la primera persona que filtró esto. No conocer la primera persona que filtró esto, conocer si el fiscal general fue la primera persona que filtró esto. Y probablemente ya se sabe que no. Este artículo lo resume muy bien. Dice, el juez Peinado elude un testimonio clave sobre el novio de Ayuso que cuestiona la imputación del fiscal general. Porque recordemos que todo se reduce a esto. Es una pregunta cerrada. ¿El fiscal general fue el primero que filtró este correo? ¿O ya se conoció antes públicamente por otros? No se trata de quién fue el primero. Se trata de... ¿El fiscal general fue el primero o no fue el primero? Este es el caso. Esta es la instrucción. Literalmente, esta es la instrucción. Si han sido otras personas, eso ya no compete a este enjuiciamiento y ya no tiene importancia para ellos, porque el fiscal general, como hemos dicho, es la pieza que se quieren cobrar. El juez Hurtado elude un testimonio clave sobre el novio de Ayuso que cuestiona la imputación del fiscal general. Aquí se habla no solamente de dos periodistas que ya han declarado, y han publicado, con fecha de antes, que ya tenían esta información, no solamente estos dos periodistas, que el juez Hurtado dijo, pues, con esto, solamente con creerles a estos dos periodistas, creerles a ellos y la información que han publicado. Solamente con esto y viendo la fecha de la publicación, el caso se ha acabado. Literalmente se ha acabado. ¿El fiscal general fue el primero en tener esta información para saber si la difundió? No, había gente que la tenía antes. Ya está. Fin de la historia. Pero a estos dos periodistas el juez Hurtado dice que no tienen suficientes pruebas y que solamente tiene su testimonio y no es suficiente. Dos personas, que solamente tiene su testimonio y no es suficiente, ergo, sigo adelante. Pero es que ni siquiera se trata de estos dos periodistas. El juez Hurtado argumentó contra el testimonio de esos dos periodistas para seguir adelante con la causa y citar como investigado al fiscal general. No aporta dos objetivos y contrasta con otro de los testimonios prestado en la mañana del 8 de enero que niega que así hubiera sido. Este tercero, cuando dice contrasta con otro de los testimonios, se trata del periodista Esteban Urreiztieta, periodista del Mundo, que fue el que publicó que la Fiscalía es la primera que ha tomado la iniciativa en ofrecer un pacto. Este fue el que publicó esto. Esto todavía no constituía nada en relación con la revelación de secretos. Este fue el famoso bulo del Mundo, filtrado por Miguel Ángel Rodríguez, como así ha reconocido él, diciendo, existe este correo, que en realidad era el segundo, existe este correo en el que la Fiscalía ofrece un trato y minutos después lo retira por órdenes de arriba, que también dijo, me lo inventé. Esto no tengo pruebas de ello, sencillamente me lo inventé. Esto también lo ha admitido, de hecho, en sede judicial, por cierto. Bueno, pues este periodista, que es el tercero al que el juez Hurtado alude hay dos testimonios que dicen que este caso se ha acabado, pero es que no los acepto porque hay dos contra uno, hay un tercero, que contrasta con esto. Pero es que ni siquiera es así, porque este periodista, que fue el que publicó a las 9:29 del 13 de marzo otro correo distinto, el del bulo, resulta que al día siguiente, solo unas horas después, a las 9:42 del 14 de marzo, publicaba en El Mundo nuevos detalles, donde aquí sí hablaba de que el empresario, el Ayuso, había reconocido los hechos un mes antes y mostrado su voluntad de pactar. Es decir, él mismo, a la misma mañana siguiente, pocas horas después de publicar un bulo, se desmintió a sí mismo. Y en el procedimiento declaratorio, en la declaración, que a esto es a lo que vamos, el abogado del Estado, que es el abogado defensor del fiscal general, le pregunta sobre esto. Le pregunta sobre este segundo correo, que en realidad es el primero,
El origen de todos, en el que reconocía los hechos, que había cometido ciertamente 2 delitos, dice: mi pregunta es, la exclusiva que usted recoge en El Mundo, además de reflejar en exclusiva el correo del 12 de marzo de las 8:50, también es la siguiente: la información que ustedes dan en exclusiva es el contenido de la propuesta, que son reconocimientos de 2 delitos contra la hacienda pública. Es decir, la información que dan es la del primer correo. ¿Tenían ese primer correo? Eso es, como le he dicho antes, son datos que nos proporcionan las fuentes que intervinieron en las conversaciones. No solo que se lo proporciona, sino que se plasma en su noticia. Urrizeta no quiso identificar a quienes le informan de estos detalles. Esto es legal, es decir, igual que los otros 2 periodistas tampoco revelan sus fuentes y no tienen por qué hacerlo, no están obligados. Este periodista de El Mundo reconoce que también tenía fuentes que le informaron de esos detalles antes de que el fiscal general tuviera ese famoso correo, que de paso, recordemos que también estaba disponible para otras 60 personas del despacho de fiscalía. Aquí solo pudieron intervenir 2 personas en las conversaciones: el abogado de González Amador y Julián Salto, la otra parte de la conversación entre abogado de Amador y fiscalía. También comentó el periodista del Mundo que había solicitado a sus fuentes los documentos necesarios para apoyar la información, pero que solo le facilitaron el correo del 12 de marzo y no el del 2 de febrero, el primero. El testimonio de Urrizeta desmontaría la imputación del fiscal general, según entienden varios expertos jurídicos, ya que el juez considera que García Ortiz pudo filtrar el correo, revelar el secreto, donde González Amador proponía un acuerdo consistente en admitir 2 delitos, es decir, el famoso correo del que estamos hablando todo el rato. Hurtado basa su investigación en que ese documento del 2 de febrero era secreto, cuando el fiscal general del Estado lo pudo filtrar a los medios, pero en realidad el correo electrónico ya era conocido antes por al menos 3 periodistas. Porque este periodista también tuvo fuentes que le informaron de esto. Y de esto solo sabían el abogado de Amador y el fiscal Sol, que no era el fiscal general. Y posteriormente otras 61 personas. Entonces, en realidad, el tercer testimonio no es que contradiga a los otros 2, es que los 3 demuestran que antes de que el fiscal general tuviera ningún conocimiento de este correo, en el que ciertamente se reconocían 2 delitos, mínimamente 3 periodistas ya tenían esta información. Este dice que no tenía el correo físicamente, pero que sí conocía el contenido del correo. Hay 3 periodistas que en la práctica están probando o están testificando que ellos ya tenían esta información antes, accedieron a esta información antes que el fiscal general. Con lo cual el caso se acabaría aquí ipso facto. Pero el juez Hurtado va con la chorra fuera. Aparte de esto, pues el fiscal general ha denunciado que en el informe de la UCO se han metido muchos datos suyos personales. Dirección, teléfonos, y esto ha trascendido, esto se ha filtrado, porque aquí hay cosas que se filtran y no pasa nada, y luego esta otra cosa concretísima que se ha filtrado, están corriendo ríos de tinta. Pero las filtraciones están a la orden del día. Y nos remitimos, por ejemplo, a que el propio juicio sobre las filtraciones tiene filtraciones muy tochas. Tan tochas que incluso difunden información sensible, información personal del propio fiscal general, que está al alcance de todos. Nosotros podemos conseguir el teléfono del fiscal general ahora mismo. Pues ante esto, el fiscal general se queja de: oye, me estáis investigando, pero estáis filtrando muchísimos datos míos y mucha información personal mía. Ante esto, el juez Hurtado dice que no hay por qué investigar estas filtraciones. El juez que está investigando filtraciones dice que estas filtraciones de su propia instrucción, esto no pasa nada. Que se filtren datos tuyos, que le están llamando por lo visto al hombre por teléfono y todo, esto no pasa nada. ¿Me estás vacilando o qué? Esto si quieres, abrimos otra causa y ya lo vamos mirando. Pero aquí a esta causa no compete. Porque pasa esto que es flagrante, que lo hacen a plena luz del día, que les da igual, van con la chorra fuera, y luego encima sale esta payasa a decir que no, es que Pedro Sánchez controla el Poder Judicial. Como, tío, pero si lo tenéis controlado vosotros, que están haciendo, literalmente son títeres vuestros. Va a venir un cuentacuentos y os va a contar una historia con marionetas. Que hacen lo que les dictáis, o les sale por convicción espontánea y por afinidad vuestra, pero en cualquier caso, decir que este señor, que el perro Sánchez, controla el Poder Judicial cuando lo manejáis vosotros como os da la putísima gana, lo controláis vosotros mentalmente. Quiero decir, ya ni siquiera vamos a entrar en el juez peinado, porque esto está ya hablado y más que hablado. De tío, esto es muy loco. Es que con este señor pasa exactamente lo mismo, pasa 3/4 de lo mismo. Que este señor, por cierto, es el que otras veces hemos visto que era el único del que se negó, del que votó en contra de que Mariano Rajoy fuera a testificar. Cuando M. Rajoy aparecían los putos papeles de Bárcenas. Y este señor dijo, no hace falta. Y al final, cuando fue a testificar, porque fue el único voto en contra,
fue el que cortó todas las preguntas de los abogados. Que hasta había preguntas que hasta Rajoy quería contestar y le decía a él, no, testigo, no tiene que contestar esto. Y Rajoy, no, pero quiero contestar. No. Bueno, lo leo por si alguien lo está viendo muy chiquitico en la pantalla. Que lo estoy leyendo yo y me he quedado embelesado. El juez Hurtado ha filtrado datos personales de un miembro del Consejo General del Poder Judicial, incluyendo su teléfono de domicilio en la causa contra Ortiz. Un juez investigando una filtración, y cuando se producen filtraciones realmente tochas y realmente sensibles, dice que aquí no pasa nada, circulen. Hazme caso, desprecio absoluto. Lo ha inventado el juez Hurtado. Es el viejo sistema inquisitivo que hoy yo creo no tiene encaje en el modelo constitucional. Es un proceso que se caracteriza porque el juez instructor opera con una sola hipótesis. La hipótesis, en definitiva, de la imputación. Es decir, lo que diga la defensa, bueno, ya lo irá en juicio. De momento, a por él. Pero en realidad lo que digo es objetivo, es estructural. Pero bueno, le puede venir bien a un cierto planteamiento político. Lo ha inventado. Pues sí, es bastante acertado, la verdad. Realmente no está instruyendo una causa. No está realizando diligencias previas. Él ya está llevando a cabo el juicio. Un juicio bastante sumarísimo, por cierto. El Supremo revisa la investigación del juez Hurtado contra el fiscal general. Que está pasando una cosa, que es que incluso con la causa del juez Peinado, el otro juez, el juez Peinado, incluso Manos Limpias y algunos sectores de Vox están diciendo, wow, a lo mejor esto ha ido muy lejos, básicamente no por una cuestión de principios, no por una cuestión de principios, sino por una cuestión pragmática de esto al final va a ser un tiro en el pie porque se está viendo demasiado el plumero. Y están diciendo, vamos a parar un poco. Bien, ok, pero vamos a parar un poquito. Porque se está viendo mucho el plumero y esto es contraproducente. Y esto al final lo que revela es, esto es una puta mafia. Entonces con este señor, con el Hurtado, va a pasar al final igual. Van a decir, tío, afloja un poquito porque es que se ve demasiado. Es que se te ve demasiado el cartón. Con este va a pasar. Pero aún así tendrá una buena incidencia en opinión pública, en intención de voto. Porque este juez lo que está haciendo es cambiar papeletas. Lo que está haciendo es meter papeletas. El PP quiere que el juez conservador Ángel Hurtado redacte la sentencia de la Caja B. Por lo que sea. El magistrado Hurtado fue el único que dijo en su voto particular que el PP no es responsable a título lucrativo cuando se miró el tema de la financiación del PP. De la financiación demostradamente ilegal del PP. Que esto es real, lo hemos normalizado, pero es realmente grave. Fue el único que votó en contra. Igual que fue el único que votó en contra de que se llamara a declarar a Rajoy, y cuando lo hizo, básicamente no declaró porque este señor se le puso encima así, como una mochila, como el hijo de Elon Musk, cuando hace una rueda de prensa. Este además fue el único que votó en contra de que se culpara al PP, de que se imputara al PP como responsable a título lucrativo por la financiación ilegal. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene su mandato caducado desde hace casi 2 años, ha nombrado magistrado de la Sala Tribunal de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, el único juez del Tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Hay más titulares, o sea, hay más cositas de este juez, pero es que es todo lo mismo. Esta gente va con la chorra fuera, y mientras van con la chorra fuera, dicen que son los demás los que van con la chorra fuera. Mientras el Poder Judicial básicamente baila a su gusto, literalmente bailan a su gusto, mientras alguien hace que los jueces bailen a su gusto, o los jueces por voluntad propia, vete a saber, también, porque son conservadores y son los carcamales, bailan a gusto del maestro titiritero, sea quien sea, aquí no vamos a dar el nombre, por si acaso. ¿Esto es un circo? Mientras pasa esto, este mismo señor está diciendo, es que pero Sánchez controla el Poder Judicial, aquí no hay separación de poderes. Al mismo tiempo, No que hagas esto y que al tiempo, para que se olvide un poco, digas, es que pero Sánchez, mientras haces esto dices, es que es otro el que está manejando esto. Como te está moviendo las manos. Que los está moviendo a bailar, que te está moviendo las manos y está moviendo las marionetas debajo a bailar. Que eres tú, no es el otro. Es la versión moderna de mearte en la boca y decir que es que llueve amarillo.